Chicos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Nuevamente aquí reunidos para realizar nuestra clase del día. He visto que han sido maltratados ustedes dentro de lo que viene a ser el desarrollo de las sucesiones con el profesor que me antecedió. Pero en buena hora. ¿Sabes por qué? Porque justamente necesitamos recordar algunas de esas fórmulas, ¿ya? Vamos a recordarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo dices? ¿Qué tal, Yaneli? ¿Cómo está Daniel? Buenos días. Bien. Entonces, espero que hayan pasado un fin de semana reparador, hayan observado también el material del examen de admisión el día viernes, como le dije, y bueno, hayan estado pendientes pues, de los resultados, porque no falta siempre un amigo, un conocido, un familiar que haya postulado y espero que haya sido de la mejor manera. ¿Bien? Bien, chicos, muy bien, Diego, gracias. Eric, muy buenos días. Vamos a desarrollar entonces nuestro trabajo del día de hoy. Corresponde al tema de medidas de dispersión. ¿Qué cosas son las medidas de dispersión? ¿Qué idea tienes acerca de la palabra dispersión? A ver, escríbeme por favor ahí en el chat. ¿Qué idea te viene cuando digo la dispersión? ¿Qué significa para ti la palabra dispersión? Es una palabra que se ha utilizado, ¿sí? Quizás no comúnmente, ¿no? Pero sí lo utilizas. Ah, muy bien, Johan. Esa es una expresión bastante cercana a lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, pero en forma común, alguien que me dé otra expresión. Johan, lo tuyo es muy bueno, pero necesito más ideas. A ver, ¿quién más? La palabra dispersión, muchachos. ¿Alguien de ustedes que indique qué cosa le parece la palabra dispersión? Ojo, acá no estamos hablando de correcto e incorrecto, estamos hablando de participación. Correcto, Diego, muy bien, esa es otra buena idea, ¿no? Que tanto se separan. Por ejemplo, yo escuché una vez que dijeron en la manifestación hubo una dispersión de los participantes cuando llegó el Rochabús. Claro. Dispersión quiere decir entonces que se van a alejar, se van a ir de un lugar. Por ejemplo, en el caso de la manifestación, estaban, digamos, en el centro de Lima. Entonces, estaban haciendo ahí su manifestación, etcétera. Llegó la policía, llegaron los carros rompe manifestaciones y se dispersó a la multitud que estaba allí. Es decir, que las personas que estaban ahí se alejaron, ¿no? Acerca de ello estamos hablando, de que se han retirado del lugar donde estaban. Pues bien, algo similar vamos a trabajar con los datos de un problema. Nosotros continuamos trabajando en estadística, continuamos realizando cálculos estadísticos. Entonces, ¿qué cosa dijimos hace 2, 3 semanas? Que la estadística era el manejo de la información. Esa información se presentaba en tablas estadísticas y para que las personas comunes y corrientes pudieran observarla, hacíamos gráficos estadísticos. Ahora vamos a buscar otro elemento que me permita reconocer cómo son los datos que se presentan en diferentes grupos. Y para ello te presento este ejemplo. Mira, acá yo tengo un conjunto de datos. El dato 20, el dato 21, 22, 23, 24. 5 datos para dar idea de lo que vamos a trabajar. Entonces, con estos 5 datos, te voy a pedir en un primer momento que me indiques cuánto vale la media aritmética. La media aritmética, recuerda que es la suma de todos los datos, sumatoria de los XY, XY representa los datos, entre el total de datos. ¿Ya está? Sería entonces la suma de 20 más 21 más 22 más 23 más 24. A ver, 20, 21, 41, más 22 saldría 63, más 23 saldría 86, más 24 saldría 110. Entre 5 datos, 110 entre 5, nos da una media aritmética igual a 22. La media aritmética es igual a 22. Entonces, si yo sobre la recta numérica ubico los datos 20, 21, 22, 23, 24, repito, ubico los datos 20, 21, 22, 23, 24, entonces la media aritmética de este conjunto se ubica exactamente en el punto 22. Ahí está. La media aritmética de este primer conjunto de números es 22. Aquí se ubica y acá están los datos. Estos datos con respecto a su media aritmética. Ahora te presento a otro grupo de datos. Este es otro grupo diferente, obtenido de un estudio estadístico diferente. ¿Cuáles son los datos?
16, 19, 22, 25, 28. Entonces, al igual que lo anterior, quiero que me indiques cuál es la media aritmética. Y la media aritmética de este otro grupo será la suma 16, 19, 22, 25, 28 entre la cantidad. Sumamos. 16 más 19 sale 35. 35 más 22, 57. 57 más 25. 57 más 25, 82. 82 más 28, 110. 110 entre 5. ¿Cuánto es 110 entre 5? 110 entre 5 nos da el valor de 22. Ahí está. 22 es la media aritmética de ese conjunto de números. Y ahora, quiero que notes lo siguiente. También, al igual que en el ejercicio anterior, voy a hacer la distribución de los datos. Entonces, sobre esta recta numérica habrá un valor que viene a ser 16. Aparece otro valor que viene a ser 19. Aparece el valor de 22. Aparece 25. Y aparece 28. Ya está. Esos son los datos que aparecen. Y la media aritmética de este otro conjunto de datos viene a ser 22. Acá se ubica 22. La media aritmética viene a ser igual a 22. Entonces, cuando nosotros estudiamos dos grupos de datos diferentes, tenemos que tener una información de cómo se están trabajando, de cómo se están comparando dichos grupos. En este caso, observa que lo que estamos haciendo acá es calcular su media aritmética. La media aritmética es el valor representativo de un conjunto de datos. La media aritmética en este caso resulta ser 22 en el primer grupo y 22 en el segundo. Tienen el mismo representante, el mismo valor corresponde a la media aritmética del primero y del segundo. Entonces, si solamente me dieran esa información que la media aritmética es 22, yo podría pensar entonces que 22 es un representante de todo este primer conjunto de datos y 22 también es un representante de este segundo conjunto. ¿Qué ocurre? Que podría pensar que estos dos grupos de datos tienen características similares. Pero como tú ves, sobre la recta numérica, aquí están los datos, sobre esta recta numérica aparecen estos datos. ¿Cuál es la diferencia entre este primer grupo de los datos que aquí aparecen con respecto a la media aritmética? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el primer y el segundo grupo? A ver, me indica, por favor. Me indica. Por favor, no solamente 2, 3 de sus compañeros participan. Por favor, espero que participen todos. ¿Qué diferencia notas entre ellos? A ver, me indica, por favor. Escribe. ¿Qué diferencia notas en uno y en otro? A ver, ¿qué diferencia notas en uno y en otro? Exactamente. Que los datos en un primer grupo, acá, están más cerca de la media aritmética y en el otro están más alejados. Perfecto. Bien, están más alejados, están más separados. Esas palabras que tú utilizas son las que comúnmente en nuestro lenguaje coloquial, amical, etcétera, utilizamos, ¿no? Están más lejos, ¿no? Están separados. Esas palabras son importantes, porque esas palabras ahora nosotros las vamos a trabajar con la siguiente palabra. Vamos a decir que están más dispersos con respecto a la media aritmética. Cuando tú hablas de que están dispersos, significa que se alejan. Y como te hablaba del caso de los manifestantes, se alejan de su punto de concentración. En este caso, el punto de concentración, ¿quién es? La media aritmética. La media aritmética es el punto que se toma como referencia. Acá los datos están más cerca de su media aritmética. Acá los datos están más alejados de su media aritmética. Entonces, reitero, es la media aritmética el punto de referencia en la cual hablamos. Están lejos, están separados, están dispersos los datos con respecto a la media aritmética. Entonces, este estudio de trabajar con las medidas de dispersión es con respecto a la media aritmética.
no con la mediana, no con la moda, no con la media geométrica, no con la media armónica o cualquier otro promedio que podamos emplear. Es únicamente con la media aritmética, únicamente con la media aritmética. Entonces, yo debo de buscar algún indicador porque la media aritmética por sí sola no me dice qué tan dispersos están los datos en este primer grupo que en este segundo grupo. Para ello, entonces, voy a buscar un indicador, algún otro valor que me dé justamente esa orientación, que me indique qué tan alejados o cercanos están los valores de estas cantidades, de los datos, con respecto a la media aritmética. Porque te repito, si alguien me dijera, media aritmética del primer conjunto de datos, 22, media aritmética del segundo conjunto de datos, 22, si solamente me dan esta idea, pues inmediatamente yo pienso de que solamente la media aritmética es un indicador de cómo son esos dos grupos. Pero no, en un primero los datos están más cerca, en otro están más alejados, más dispersos. Entonces necesito otro indicador. Ese indicador es justamente lo que recibe el nombre de medida de dispersión. Y ahora veamos cuáles son las dificultades que se han pasado para obtener esas medidas de dispersión. Una primera idea. Mira, de repente se nos ocurre calcular qué tan dispersos están estos datos tomando las distancias de cada dato con respecto a la media aritmética. Si se hiciera eso, aparece lo siguiente, mira. Por ejemplo, en este caso, ¿qué distancia hay de 20 a 22? ¿Qué distancia hay de 21 a 22? ¿Qué distancia hay de 22 a 22? De 23 a 22 y 24 a 22. Ocurre lo siguiente, que la media aritmética, en donde está ubicada, siempre va a tener datos a su izquierda y a su derecha. Entonces, como hay datos a su izquierda y a su derecha, vas a decir lo siguiente. Los datos que se ubican a la izquierda van a ponerle una distancia negativa. Y los datos que están a la derecha, una distancia positiva. Entonces, si se saca el promedio, de todas las distancias que hay, repito, si se saca el promedio de todas las distancias que hay de cada dato con respecto a la media aritmética, vamos a obtener lo siguiente. La distancia de 20 a 22, como está a la izquierda, sería 20 menos 22, eso sale menos 3. El signo negativo indica que está a la izquierda. De 21 a 22, perdón, de 20 a 22 la diferencia es menos 2. De 21 a 22 la diferencia sería menos 1. De 22 a 22 mismo la diferencia es 0. De 23 a 22 la diferencia es 1 y es positivo porque se ubica a la derecha. 24 a 22 la diferencia es 2. Entonces, si yo quisiera sacar el promedio de las distancias de separación de cada dato con respecto a la media aritmética, tendría que efectuar estas operaciones, restar cada dato menos la media aritmética, y como quiero sacar un promedio, tendría que sumar estos resultados y dividirlo entre la cantidad para saber cuál es la distancia promedio. En promedio, ¿cuánto están alejados los datos? Pero, ¿qué ocurre? Si te das cuenta, menos 2 con más 2 se elimina, menos 1 más 1 se elimina. La suma de las distancias siempre va a resultar 0. Ese es un inconveniente. Como la suma de la distancia es 0, 0 entre 5 saldría 0. Siempre, en toda distribución de datos, cualquiera que tú vayas a elegir, cuando calculas la media aritmética, la distancia de cada uno de los datos con respecto a la media aritmética nos va a dar una suma igual a 0. Profe, pero si la media aritmética no estuviera ahí justamente 22, fuera otro valor, digamos 23. Claro, si tú tomas otro conjunto de datos, te aseguro que cualquiera que sea el conjunto de datos, siempre va a ocurrir esto. Siempre la suma de todas las distancias va a ser igual a 0. Entonces, ¿es un inconveniente? Sí lo es, porque ya no puedes sacar la distancia promedio. Entonces, siempre ocurre lo siguiente. Escúchame. Siempre ocurre que la suma de todas las distancias de cada dato con respecto a la media aritmética, es decir, el dato que lo represento XY, menos
la media aritmética, que lo represento como el X raya, la suma de todas estas distancias siempre resulta ser igual a 0. Entonces, por ello es que no se saca promedio de las distancias. Y como no se puede sacar el promedio de las distancias, se recurre a otra forma de cálculo para reconocer esa distancia promedio. Porque te repito, tiene que haber un indicador de todas formas que me indique el alejamiento de cada dato con respecto a la media aritmética. Lo más fácil, sacar el promedio de las distancias, pero eso vale 0, entonces ya no puedo utilizarlo. Por eso es que se recurre a otro elemento que recibe el nombre de varianza. El primer elemento que vamos a utilizar va a ser la varianza. La varianza, ojo, vamos a representarlo de la siguiente manera. A ver. Vamos a ver cómo lo representamos la varianza. La varianza, en algunos casos, lo representan de esta forma. Utilizan la B y el X para indicar varianza. O también utilizan la letra S al cuadrado. O también utilizan la letra sigma al cuadrado. Todos ellos identifican a la varianza. Profe, ¿pero qué es la varianza? Como la suma de todas las distancias es igual a 0, la varianza va a ser igual al promedio de todas las distancias, pero elevadas al cuadrado. ¿Cómo dice? Repito, la varianza va a ser también un promedio, pero para evitar que esto sea negativo, lo va a elevar al cuadrado. Entonces vamos a obtener nuestra primera fórmula de dispersión. Nuestra primera fórmula de dispersión, acá lo escribo, que es la varianza, lo represento de esta manera, será igual, repito, a la suma de todas las distancias que hay de cada dato con respecto a la media aritmética, pero para evitar de que sumen 0, lo elevamos al cuadrado. Ya está. Y como es un promedio, lo dividimos entre la cantidad de datos. Ahí está, muchachos. Ya tenemos fórmula de la varianza. Este es un indicador, repito, de qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto a la media aritmética. Ojo, el trabajo que estamos desarrollando es con respecto a la media aritmética. Entonces, veamos cuánto saldría esto. Hagamos el ejemplo de aplicación. Por ejemplo, tenemos nuestro primer grupo, ¿recuerdas? 20, 21, 22, 23, 24. Entonces, ejemplo 1, decimos, tenemos los datos 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que debes de hacer es calcular la media aritmética. Ya está, profe. La media aritmética resulta ser igual a 22. Está muy bien. Ahora vamos a calcular el valor de la varianza. La varianza, acá lo escribo, para este ejemplo será igual. La distancia de 22 a 20, ya te dije, 20 menos 22. Y esa diferencia es negativa. 20 menos 22 sale menos 2. Pero en la varianza se eleva al cuadrado. Más. El siguiente será 21 menos 22. Sale menos 1, pero menos 1 al cuadrado. Más. De 22 a 22, diferencia 0 al cuadrado. De lo demás se completa. De 23 a 22, 1 al cuadrado. De 24 a 22, 2 elevado al cuadrado. Como se trata de 5 datos, lo dividimos entre 5. Esto vale 2 al cuadrado, 4. Esto vale 1 al cuadrado, vale 1. Esto vale 1. Esto vale 4. 5 más 5, 10. 10 entre 5. La varianza en este ejemplo, sale 10 entre 5 igual a 2. Esa es la varianza del primer grupo. ¿De acuerdo? Bien, ya calculamos la varianza del primer grupo, entonces vamos a comparar con la varianza del segundo grupo.
Ya está. ¿Quién era el segundo grupo, recuerdas? ¿Quién era el segundo grupo? El segundo grupo era 16, 19, 22, 25, 28. El segundo grupo, 16, 19, 22, 25, 28. En forma similar, calculamos la media aritmética. La media aritmética resulta ser 22 y calculamos la varianza con respecto a cada dato y su media aritmética. 16 menos 22 sale menos 6 al cuadrado. 19, 22 saldría menos 3 elevado al cuadrado. 22 con 22 saldría 0 al cuadrado. 25 menos 22, 3 elevado al cuadrado. 28 con 22 saldría 6 elevado al cuadrado. Y todo esto, como es promedio, dividido entre la cantidad de datos, 5. ¿Me ayudas? 6 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, 36. Menos 3 al cuadrado, 9. 36 más 9 saldría 45. Como esto también va a sumar 45, 45 y 45 saldría ¿cuánto? 90. 90 entre 5 sale 18. Entonces, la varianza de este segundo grupo viene a ser igual a 18. Ya está. ¿Qué cosa es la varianza? La varianza es un indicador que señala qué tan alejados están los datos con respecto a la media aritmética. Y como estarás observando, ¿qué tengo por acá? Esta varianza vale 18, la varianza anterior varía 2. Tiene mayor varianza. ¿Qué significa? Que los datos se alejan de 22. Tiene menor varianza, los datos se acercan más a 22. Entonces la varianza está cumpliendo su papel de indicarnos el alejamiento promedio de cada dato con respecto a la media aritmética. Y repito, el alejamiento promedio de cada dato con respecto a su media aritmética, siempre con respecto a la media aritmética. Bien, entonces ya tenemos la idea del cálculo de la varianza. A ver, muchachos, observaciones me indican entonces cómo estamos en esta primera parte. ¿Se comprende lo que hemos trabajado? A ver. ¿Se comprende? Me indicas. Me indicas, por favor. A ver. Sí, gracias, Daniel. ¿Quién más? Tenemos 63 en línea. Johan, gracias. Josabet. Uy, a los años. ¿Ya? No te preocupes. La varianza se establece como un indicador que te va a señalar qué tan alejados están los datos con respecto a su media aritmética. Es un elemento que señala cómo se alejan los datos de la media aritmética. Evidentemente, si tiene mayor varianza, se alejan más. Tienen menor varianza, se acercan a esa media aritmética. Es un indicador nada más. Es un valor numérico. ¿Ya? Si la cantidad de datos es par, no hay ningún problema. La cantidad de datos no interviene, ¿no? Es siempre la diferencia de los datos al cuadrado entre el total de datos que aparece. O sea que si yo hubiera tenido 6 datos, igualito. A ver, si hubiera tenido 6 datos, también igualito hubiese tenido que trabajar, ¿ya? Entonces, siempre considero en esa figura, ¿ya? Ese es el cálculo de la varianza. A ver, por ahí te voy a plantear otro ejemplo. A ver, digamos, a ver. A ver, algo que sea pequeño solamente. Voy a utilizar este conjunto. 10, 12, 13, 16 y nada más. A ver, nada más. ¿Ya? Para que veas que no hay mayor diferencia. Esto viene a ser el conjunto de 4 datos. Quiero conocer su varianza. Para conocer su varianza, lo primero que tienes que hacer es conocer su media aritmética. A ver, calculemos la media aritmética. Saldría 10 más 12, 22. 22 más 13 saldría 35. 35 más 16. 35 más 16, ¿cuánto vale? 51. 51, me va a salir un poquito incómodo. A ver, le voy a poner 17 acá, ¿ya? 17 le voy a poner. Ahí ya creo que se mejora. 17 con 13, 30, más 12, 42, más 10, 52. La suma saldría 52 entre la cantidad 4. La media aritmética resulta ser igual a 13. Ya está. Y aplicamos la fórmula de la varianza para calcular.
La varianza será entonces igual, escúchame, será entonces igual al valor de la diferencia de cada dato con respecto a su media aritmética. 10 a 13, diferencia menos 3 elevado al cuadrado. 12 a 13 saldría menos 1 al cuadrado. 13 a 13, la diferencia es 0, 0 al cuadrado. Y 17 a 13, la diferencia es 4 elevado al cuadrado. ¿Ya está? Sacamos el promedio dividiéndolo entre 4. Acá sale 9, acá sale 1, saldría 10. Más 0 sigue siendo 10. 4 al cuadrado 16, más 10, 26. 26 entre 4 saldría 6,5. La varianza tiene un valor de 6,5. Ya está. Entonces ya tenemos los valores señalados. ¿Se comprenden las ideas? A ver, ¿se comprende? ¿Me vas indicando, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien, chicos. Entonces, ahora tengo que plantear lo siguiente. En ocasiones, el cálculo de esta expresión que está acá, de la varianza, resulta un poquito incómodo. Por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdas que nos estaba saliendo el promedio? ¿Cuánto nos estaba saliendo el promedio? 12,75, ¿no? Así lo habías escrito. Imagínate 12,75 restarlo de 10. 12,75 restarlo de 12, 12,75 restarlo de 13, 12,75 restarlo de 17. Porque evidentemente, cuando se trabaja ya en cálculos estadísticos, no se necesitan únicamente valores enteros, se trabaja con valores reales. Entonces, perfectamente puede salir un decimal. 12,75 menos 10 saldría 2,75. 2,75 al cuadrado resulta un poquito incómodo. 12,75 con 12 saldría 0,75 al cuadrado, también sale incómodo. 12,75 con 13 saldría 0,25 al cuadrado. O sea, ya trabajando con números o con datos cualesquiera, los resultados pueden salir enteros o reales. Entonces ya la expresión se complejiza para nuestro cálculo. Entonces, evidentemente, ya en la actualidad se utiliza pues justamente la tecnología, existen calculadoras, soportes y programas que inmediatamente te calculan la varianza. Nosotros que estamos todavía arañando ese conocimiento, tenemos que utilizar algún otro medio. Entonces, otra fórmula que te va a dar el mismo valor de esta varianza, el mismo valor, se presenta de esta manera. Mira, la varianza será igual a la suma de cada uno de los datos que aparece en la distribución elevado al cuadrado entre la cantidad de datos. Repito, la varianza es la suma de los cuadrados de los datos que aparecen en esa distribución entre el total al cual le vas a restar la media aritmética elevada al cuadrado. ¿Esta fórmula se parece a esta? Bueno, tiene algo de parecido, profe, pero no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo la forma de la fórmula. Pero te aseguro que si utilizas esto o lo otro, vamos a tener el mismo resultado. Se debe de obtener el mismo resultado de la varianza. ¿De verdad, profe? No le creo. Esto es diferente. De verdad. Estas dos expresiones me van a dar lo mismo. Solamente para verificarlo, no lo voy a escribir directamente. Uy, no sé si se nota. Sí, por favor, la cámara. Sí, sí, sí. Sino que ahora como está oculto ya no lo veo. Ya. Sí. Entonces, esa fórmula tiene una presentación diferente a la que está acá, ¿no es cierto? A la que está aquí. Esta fórmula y la que está allá son fórmulas diferentes. Gracias. Ahí nomás. Ahí está. Entonces, esta con esa es diferente la forma, pero te aseguro que el resultado es el mismo. A ver, trabajemos, por ejemplo, con el segundo ejemplo, ¿no? Con este ejemplo 2. A ver, por ejemplo, voy a utilizar este ejemplo 2 para utilizar eso. Y me vas a decir si es más laborioso o menos laborioso. Tenemos, por ejemplo, 16, 19, 22, 25 y 28. ¿Qué es lo que necesito para calcular la varianza? Necesito su media aritmética. Media aritmética salió 22. ¿Ya está?
Entonces, utilizando esa fórmula, tendré que la varianza de esa distribución será igual. La suma de los cuadrados de los datos. O sea, debo de escribir 16 al cuadrado más 19 al cuadrado más 22 al cuadrado más 25 al cuadrado más 28 al cuadrado. Fíjate que la forma es diferente. Ahora de frente sumo los cuadrados de los datos y lo divido entre la cantidad, que viene a ser 5. Y a todo esto le resto el cuadrado de la media aritmética, que viene a ser 22. Profe, más trabajoso parece, porque ahora tengo que elevar al cuadrado 16. 16, con la justa me acuerdo que 4 al cuadrado es 16. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? 16 al cuadrado, ¿quién me ayuda? Calculadora de mano, 256. 19 al cuadrado, 361. 22 al cuadrado, ¿cuánto es 22 al cuadrado? 484, profe. ¿Cuánto es 25 al cuadrado? 625. Ya está. 28 al cuadrado. ¿Cuánto vale 28 al cuadrado? ¿Cuánto vale 28 al cuadrado? Excelente, gracias. 784. Muy bien, atento a la jugada. Ya está. Sumamos los cuadrados. 6 más 4, 10. Más 5, 15. Más 5, 20. Coloco 0, llevo 2. 2 más 5, 7. Más 6, 13. Más 8, 21. Más 2, 23. Más 8, 31. Por favor, me corrige si me equivoco. Sobre, hay 3. 3 más 2, 5, más 3, 8, más 4, 12, más 6, 18, más 7, 25. Saldría 2.510. ¿Sí? 2.510. Ah, y 2.510 entre 5. 25 entre 5 saldría 5. 1 entre 5 no se puede, colocamos un 0. 5, 10 entre 5 saldría 2. ¿Ya está? Menos 22 al cuadrado, que es 484. ¿Ya está? Y restamos. 2 menos 4 no se puede, le presto 1. 12 menos 4 saldría 8. Presto 1, pero para prestar 1 se dio prestar. Era 10, prestó 1, quedó 9. Menos 8 quedó 1. 5, prestó 1. Menos 4, no queda nada. Y justamente el valor coincide con lo que ya habíamos calculado en la parte anterior. Profe, pero lo veo más complicado. Bueno, es una opción de trabajo. Las dos fórmulas se adecúan según el proceso que se quiera reconocer. ¿Ya? Entonces, esta es otra fórmula alterna con la cual vas a reconocer el promedio, perdón, el valor de la varianza. ¿Bien? A ver, muchachos, entonces ya con el uso y conocimiento de estas dos fórmulas, ¿hay algún problema, alguna dificultad? A ver. Me indicas, por favor. Me indicas, por favor, si hay alguna dificultad, algo que no cuadre, que estemos fuera. Ya, todo está en orden, por el momento, todo está en orden, claro. Todo claro, ninguno Movistar, ninguno de Vitel, ninguno en otro lado. Muy bien, chicos, muy bien. Tampoco ninguno con Chichipe, ¿no? Ya está, todo bien, claro. No, no se preocupen. Todo Bonex, excelente. Bien, chicos, entonces, este es nuestro primer indicador acerca del alejamiento, acerca de la dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Este es nuestro primer indicador, la varianza, que tiene dos fórmulas de trabajo. Ahora vamos a trabajar con otro indicador. El otro indicador es el llamado la desviación estándar. Ya está. La desviación estándar. La desviación estándar es otro indicador que también te va a señalar qué tan alejados están los valores correspondientes a los datos con respecto a su media aritmética. Y la desviación estándar va a trabajar con las siguientes expresiones. Algunas veces lo vamos a ver como dx, otras únicamente como el valor de S o como el valor de sigma, nada más.
¿Recuerdas que la varianza aparecía como S cuadrado o como sigma al cuadrado? Pues la desviación estándar aparece así porque la desviación estándar, el dx, es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Entonces, muchachos, cuando tú quieras reconocer cuánto vale la desviación, tienes que calcular cuál es la varianza y a la varianza le sacas la raíz cuadrada. Entonces, trabajar con la desviación estándar significa trabajar primero con la varianza y luego sacarle la raíz cuadrada. Si yo vuelvo a escribir los 3 ejemplos anteriores, pues tendría que volver a calcular la varianza y en el primer caso la varianza sería raíz cuadrada de 2. En el segundo, raíz cuadrada de 18. Y en el tercero, raíz cuadrada de 6,5. Entonces, no te hagas mayor problema, simplemente la desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza. Y con eso ya tenemos nuestros indicadores más importantes, la varianza y la desviación estándar. ¿Bien? Bien, muchachos, comentarios, observaciones al respecto. A ver, comentarios, observaciones al respecto. A ver, ¿me indican algún punto que no quede claro? Vuelvo a repetir. La desviación estándar que estamos señalando es únicamente la raíz cuadrada de la varianza. Con eso, simplemente calculas el valor respectivo. Y si te piden con decimales, tú usas tu calculadora perfectamente, no hay mayor problema. Bien, a ver, ¿qué otro comentario me dan? A ver, escriban. ¿Qué pasa? Mucho frío, mucho ha llovido, que no quieren mover la mano. A ver, por favor, chicos. A ver, voy a tirarme al piso. Voy a tirarme al piso para que ustedes puedan marcar. A ver, les canto ya, les voy a cantar a ustedes ya. Pero si es que me indican cómo estamos con la clase, ¿se comprenden los conceptos? ¿Se comprenden los conceptos o no? Se comprende. Ahí está, correcto. Ahora sí. Todo good. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestros primeros elementos. Ahora, todavía no voy a tocar la práctica porque necesitamos algunas consideraciones muy importantes. Algunas consideraciones muy importantes. Lo que sí les voy a pedir es que me calculen lo siguiente. A ver, ese va a ser nuestro ejemplo básico. Aplicación 1 voy a decir. Aplicación 1. Aplicación nada más. A ver, calcula la varianza de la siguiente sucesión. Calcula la varianza de la siguiente sucesión. Como ya he visto que en la clase que me antecede han trabajado sucesión, así que me imagino no debe haber mayor problema al respecto. A ver, vamos a indicar la sucesión formada por el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y así sucesivamente hasta el número n. La sucesión formada por los números enteros positivos, desde 1 hasta n. ¿Cuántos términos aparecen ahí? Aparecen n términos. A ver. A ver, ¿quién me dice cuánto sale esto? A ver. Muy bien, Josué. Lo dejamos para el final. ¿Ya? Lo dejamos para el final. Ahorita me acompañen en el desarrollo de la clase. Según como ustedes trabajen, ahí lo vamos a desarrollar. ¿Ya? N más 1 sobre 2. No, Santiago, tienes que trabajarlo. No sale N más 1 sobre 2. No. Sale algo interesante, pero no es N más 1 sobre 2. Sale un cuadrático. A ver. A ver. Trabájenlo. A ver, profe, pero ¿cómo lo voy a hacer? Muy complicado. A ver, vamos a desarrollar entonces aquí juntos. Cuando tienes un conjunto de datos, en este caso estos números del 1 al n, ¿qué es lo primero que necesitas?
su media aritmética. Y su media aritmética no representa mayor problema, porque cuando los términos forman progresión aritmética, la media aritmética es la semisuma de los extremos nada más. Repito, cuando es una progresión aritmética, esto va de 1 en 1, es progresión aritmética, la media aritmética es únicamente la semisuma del primero con el último. Entonces, n más 1 sobre 2 me da la media aritmética. Ahí está. Esta es la media aritmética. Ya está. Esa es la media aritmética. Entonces, esta media aritmética la tendría que restar de cada uno de estos datos y elevar al cuadrado su diferencia y dividirlo entre el total de datos, o sea, entre n. Pero como te darás cuenta, n más 1 sobre 2 menos 1 va a salir un poquito incómodo. N más 1 sobre 2 menos 2, bastante incómodo. N más 1 sobre 2 menos 3, muy incómodo. Entonces, no voy a utilizar la fórmula inicial. Voy a utilizar esta segunda fórmula que he señalado acá, ¿ya? Ojo, la primera y la segunda siempre es el mismo resultado, no lo olvides. La primera y la segunda siempre es el mismo resultado. Tú eliges convenientemente cuál de las dos utilizas. Tú eliges cuál de las dos utilizas. Voy a utilizar esta segunda. Entonces diré, el valor de la varianza será entonces igual. A ver, muchachos, por acá. Suma de los cuadrados de cada dato. Primer dato vale 1, entonces lo elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado. Más. Segundo dato 2, 2 elevado al cuadrado. Segundo dato 3, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta llegar al último dato que vendría a ser n, también elevado al cuadrado. Ahí está. Todo eso dividido entre la cantidad de datos. La cantidad de datos viene a ser n. Cantidad de datos viene a ser n. Menos, la fórmula dice media aritmética al cuadrado. O sea, n más 1 sobre 2. N más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Ya está. ¿Hasta ahí estamos? Bien, muy bien. Ahora, muchachos, y no hagan quedar mal a su profe, que ya bastante maltrecho está. Dígame, por favor, ¿quién reconoce cuánto vale este paréntesis? ¿Cuánto vale 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta n cuadrado? Dígame cuánto vale la suma de los cuadrados de los n primeros enteros positivos. ¿Cuánto vale la suma de los cuadrados de los n primeros enteros positivos? Daniel, te quedaste. N más... Excelente, Fiorella. Muy bien, George. Excelente, muy bien, Diego. Muy bien, sí. La suma de los cuadrados viene a ser n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces, acá yo deberé de escribir, repito, la suma de los cuadrados, que lo has identificado correctamente como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y el 6 pasa abajo a multiplicar al n. ¿Ya está? Menos el n más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Ya está. A ver, ¿me ayudas por favor? ¿Qué es lo que tú percibes? Observas que el valor de n que está arriba se cancela con el n que está ahí abajo. Se elimina. Ya está. Pero no solamente eso. Observamos que hay factores comunes que también se repiten. Por ejemplo, n más 1 se repite en el primer término y también n más 1 se repite en el segundo término. El número 2 aparece en el segundo término y existe un factor 2 en 6. Por lo tanto, como hay factores comunes entre ellos, lo vamos a factorizar. Voy a factorizar, ¿qué cosa? Voy a factorizar el valor de n más 1 sobre 2. Lo factorizo de este primero. ¿Qué cosa me quedaría? Me quedaría, veamos, me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 2n más 1 sobre el valor de 3. Así quedaría, ¿no? Factorizo el 2, factorizo n más 1 y me quedaría ¿cuánto? Menos ¿quién? Menos, otra vez voy a tener aquí problemas, creo.
N más 1 me parece. N más 1. A ver, a ver, a ver. A ver, estoy soslayando algo, a ver. Suma de cuadrados, n más 1, 2n más 1 sobre 6, se va el n. Factorizo el n más 1. Me quedaría 2n más 1 sobre 3 menos n más 1. Y está. Y acá tendría... A ver. Sí, excelente. A mí también me debe salir así, pero no sé por qué me estoy entrampando acá. A ver, ¿me ayudan por favor? El n se va, me queda n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Acá tengo n más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Esa es la media aritmética. Y factorizo n más 1. Me quedaría acá 2. Con razón, pues acá esto me está quedando sobre 2. Acá esto es 2 al cuadrado, ¿no? Este es 2 al cuadrado. Factorizo un 2. Acá todavía me está quedando un 2. Ya está. Ahora sí. Entonces, en estas dos voy a realizar el producto en aspa. Ya está. 2 por 2n más 1 sale 4n más 2. 3 por n más 1 saldría 3n más 3. Entonces, este 4n con menos 3n te queda una vez n. Acá tengo más 2 y acá tengo menos 3. 2 menos 3 me quedaría menos 1. Entonces, a ver, ¿se ve por ahí? Sí, ¿no? Entonces me va a quedar igual. N más 1 sobre 2, que es lo que hemos factorizado por, te dije que está quedando n menos 1 arriba, sobre el producto de 3 por 2. Producto de denominadores, saldría 6. Entonces la varianza de este conjunto de números viene a ser n más 1 por n menos 1, n cuadrado menos 1 sobre el valor de 12. Ya está. Entonces, sí corresponde el cálculo señalado para este desarrollo. Cuando tú tienes los números consecutivos del 1 al n, inmediatamente tú calculas cuánto vale la varianza. Esa fórmula no la debes de olvidar. Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, ahora, si tú deseas calcular cuánto vale la varianza, ¿de quién? La varianza de el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, ya no vas a utilizar las fórmulas que están acá diseñadas para la varianza, ya no. Simplemente vas a aplicar la fórmula porque se trata de números enteros consecutivos desde 1 hasta 7. Son 7 números enteros consecutivos. Entonces su varianza será igual a 7 elevado al cuadrado menos 1 sobre el valor de 12. 7 al cuadrado 49, menos 1 48. 48 entre 12, eso me da 4. La varianza vale 4. Si la varianza vale 4, ¿cuánto vale su desviación estándar? Desviación estándar raíz cuadrada, profe. Raíz cuadrada de 4 saldría 2. Perfecto. Ya conoce la desviación estándar, ya conoce su varianza. A ver, otro ejemplo. Otro por acá nomás. Quiero que me indiques cuánto vale la varianza desde el número 1, 2, 3, 4, así en forma sucesiva. 1, 2, 3, 4 en forma sucesiva hasta el número 11. A ver, rápidamente me indican cuánto vale esto. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ya? Hasta 11 ahora. Hasta 11. A ver, a ver. Bien, correcto. Se aplica simplemente aquí. Saldría 11 al cuadrado menos 1 sobre el valor de 12. 11 al cuadrado, 121. 121 menos 1, 120. 120 entre 12 me daría 10. Excelente, muchachos. Excelente, muy bien. Da gusto de verlos así de esa manera. Da mucho gusto, sinceramente. A ver, veamos otro. A ver. ¿Cuánto vale la varianza de cuánto? A ver, ¿cuánto vamos a poner? Vamos a poner, a ver, de 20, 21, 22, hasta llegar a 32.
A ver, ¿quién me dice cuánto vale la varianza de 20, 21, 22 hasta el valor de 32? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto vale la varianza de 20 hasta 32 números consecutivos? Para no hacerlo tan difícil. Profe, pero ahí no empieza de 1. Y si no empieza de 1, no puedo aplicar la fórmula. Uy, tiene razón. Pero de todas maneras, calcúlalo. A ver, de todas maneras, calcúlalo. De todas maneras, calcúlalo. Profe, no sea malo, pues me voy a demorar un montón. No es que te demores un montón. Por una situación lógica que tú debes reconocer, ese problema sale rápidamente. O esa aplicación sale rápidamente. A ver, me indicas. Estoy mirando, estoy chequeando. A ver. Quiero que se mueva ese chat. Quiero que escriban. 52 me dicen por acá. Excelente respuesta. Pero me parece que no sale 52. A ver. No, no sale 52. No sale 55,25. Ojo, te estoy pidiendo la varianza. Te estoy pidiendo la varianza. 14. Interesante, 14. Johan, Paola, 14. Excelente. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Ya casi ofrezco acá un baile gratis conmigo, pero a ver, ¿cómo lo han hecho? Ya no lo voy a hacer porque ya lo han sacado, pero ¿cómo lo han hecho? A ver, Johan, ¿cómo lo han trabajado? A ver, muestra el filo. ¿Por qué es 14? Excelente. Excelente, muy bien. Calculas el número de... ¿Y luego qué más? ¿Y luego qué más? ¿Y por qué aplican la fórmula? Si la fórmula es desde el número 1 hasta el número n. ¿Por qué aplica la fórmula si la fórmula es para el número 1 hasta el número n? ¿Por qué aplicas para el número 32, o perdón, desde el número 20 al número 32? A ver. Por una propiedad que cumple la varianza. Una propiedad que cumple la varianza. ¿Cuál es la propiedad? La siguiente. A ver, creo que tenemos espacio por acá, ¿sí? Me dice si se ve esta parte, ¿se ve esa parte? Sí, creo, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Se ve esa parte que estaba acá? ¿Esta parte de acá se ve? Sí, ya, entonces ahí trabajo. A ver, muchachos. Ustedes, si calculasen, por ejemplo, la varianza de estos tres números. Mira, yo tengo tres números cualesquiera. Ya, 17, 19, 24. Ya, esos tres números. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tú calculas la media aritmética. Digamos que la media aritmética aparece por acá. Aquí está la media aritmética. 17 más 19, 36, ¿no? 36 más 24, 60. La media aritmética resulta ser 20. Ya está. Entonces, yo tengo que saber qué tan alejados está el dato 17 con respecto a 20, qué tan alejado está 19 con respecto a 20, qué tan alejado está 24 con respecto a 20. Entonces, al calcular, voy a obtener para este grupo, para este conjunto de datos, una varianza. Muchachos, ¿qué ocurre si a cada dato le aumentas una misma cantidad? Auméntale uno. No seamos tan incómodos, solamente auméntale uno. A ver, si le aumentas uno, en vez de 17, ahora trabajo con 18. En vez de 19, ahora trabajo con 20. Y en vez de 24, ahora trabajo con 25. Calculamos la media aritmética. 18 más 20, 38. 38 más 25, 63. 63 entre 3 me da una media aritmética igual a 21. Ahora la media aritmética vale 21. La media aritmética vale 21.
Y ahora, si yo quisiera la varianza de este conjunto de datos, la varianza sería la dispersión o alejamiento de cada dato con respecto a la media aritmética. Una pregunta, ¿qué tan alejado está 18 de 21? En 13 unidades, profe. ¿Qué tan alejado está 20 de 21? En una unidad. ¿Qué tan alejado está 25 de 21? En 4 unidades. Y esas distancias, no es cierto que son las mismas del primer grupo. De 17 a 20 se aleja 3 unidades. De 19 a 20 se aleja 1 unidad. De 24 a 20 se aleja 4 unidades. Repito, el alejamiento de 17 con respecto a la media aritmética viene a ser 3. El alejamiento de 19 con respecto a la media aritmética viene a ser 1. El alejamiento de 24 con respecto a la media aritmética viene a ser igual a 4. En este otro grupo, el alejamiento de 18 con respecto a 21 viene a ser 3. El alejamiento de 20 con respecto a 21 es 1. Y el alejamiento de 25 con respecto a 21 es 4. Los alejamientos, las distancias de cada dato son los mismos que están acá y aquí. Por lo tanto, Por lo tanto, si los alejamientos son iguales, entonces va a ocurrir que esta varianza es igual a la varianza del segundo grupo. La varianza del primero es igual a la varianza del primero. Del segundo igual a la varianza del primero. Ya está. Ya. No, no hay por qué. Ya está. Bien. Entonces, nuevamente, en estos dos ejemplos hemos comprobado una cosa. Que cuando a un conjunto de datos le sumas una misma cantidad, ojo, a 17 le sumé 1, a 19 le sumé 1, a 24 le sumé 1, su varianza no cambia. ¿Y por qué? Porque te vuelvo a repetir qué significa la varianza. La varianza es el indicador del alejamiento de cada dato con respecto a la media aritmética. Pero cuando tú le sumas 1 a cada dato, propiedad que tú sabes, la media aritmética también se le suma 1. Por lo tanto, la media aritmética se desplaza una unidad también. Y su alejamiento con respecto a los otros datos seguirá siendo la misma. Él es el mismo que está por acá. Los alejamientos o distancias no cambian. Profe, y si le sumase 2 unidades, cuando le sumo 2 unidades a cada dato, la media aritmética también se le suma 2 unidades. Su alejamiento se mantiene. Si le sumas 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, 50 unidades, 1.000.000, cualquiera sea la cantidad que le sumes a un conjunto de datos, si se lo sumas a cada dato la misma cantidad, la varianza no cambia. La varianza no cambia. A ver. ¿Sabes qué? No veo muy bien, más bien si es que lo... Sí. Carolina, ¿cómo estamos? A ver. Sí, porque se desenfoca y no veo. Ya. Sí, ahora sí. Sí, ahí no me dejan. Sí, ahí lo veo un poquito mejor. Ya. A ver. Ya. Ya, por eso les preguntaba. Sí, no se veía. Entonces vuelvo a explicar. Mira, lo que yo he calculado acá, disculpen ustedes, la verdad que no veía esa parte, tenía lo siguiente. Yo te pedí 3 números, 17, 19, 24. Calculé su media aritmética, vale 20. Quiero calcular su varianza. La varianza es el alejamiento de cada dato con respecto a la media aritmética. Alejamiento 17 con 20 es 3, alejamiento 19 con respecto a 20 es 1, alejamiento de 24 con respecto a 20 es 4. Lo que está de naranja es la distancia que separa cada dato con respecto a la media aritmética. Ahora, cuando yo le sumo a cada uno de estos valores, 17, 19, 24, una unidad, tendré 18, 20 y 25. Pero su media aritmética también aumenta una unidad. Esa propiedad sí la conoces de la media aritmética. Entonces su media aritmética ahora es 21, ya no es 20, se le suma 1 también. El alejamiento de 18 con respecto a 21 es 3. El alejamiento de 20 con respecto a 21 es 1. El alejamiento de 25 con respecto a 21 es 4.
Estos alejamientos son los mismos alejamientos que están acá. Ocurre que como le sumas una misma cantidad a cada dato, la media aritmética también se desplaza, aumenta o disminuye en esa cantidad. Por lo tanto, justamente va a ocurrir de que la varianza del primero es igual a la varianza del segundo. Cuando a cada uno de los datos le sumas una misma cantidad, le sumas 1, le sumas 2, le sumas 3, le sumas 1.000.000, te dije, la varianza no cambia. La varianza no va a cambiar. Y justamente como la varianza no cambia, yo puedo calcular la varianza de estos números. ¿Por qué, profesor? Porque yo veo que son números consecutivos. Y como son números consecutivos, diré lo siguiente. Si a cada número le sumo una misma cantidad, su varianza no cambia. De la misma manera, si a cada número le resto una misma cantidad, esta varianza no cambia. Le resto 19 al primero, 19 al segundo, 19 al tercero, 19 al último. Entonces, esta varianza no cambia de valor. Esta varianza será la misma. Le resto 19, me da 1. Le resto 19, me da 2. Le resto 19, me da 3. Hasta el último. Le resto 19, me da 13. Entonces, esta varianza inicial es igual a esta varianza. Pero esta varianza tú la conoces, porque esta varianza justamente puedo aplicar la fórmula señalada. Esta no es una fórmula cualquiera. Esta no es una fórmula que únicamente para números consecutivos desde 1. Esta es una fórmula que puedes utilizar para números consecutivos que no necesariamente empiezan en 1. Y como ya tienes la forma, simplemente diré cuánto vale la varianza de los números desde el 1 hasta el 13. Utilizo esta fórmula. Será el último número al cuadrado menos 1 entre 12. Saldría 13 al cuadrado menos 1 sobre 12. 13 al cuadrado menos 1 es lo mismo que 13 más 1 por 13 menos 1. 13 menos 1 vale 12, se elimina el 12 y te queda el 13 más 1, o sea, te queda 14. Esta varianza vale 14. Y la varianza de 1 hasta 13 es la varianza de 20 a 32. En realidad, es la varianza de cualquier conjunto de números consecutivos donde haya 13 términos. Cuando haya, escúchame, números consecutivos, solamente te preocupas en la cantidad, y la cantidad es lo que aquí llamarás n. Reemplazas en esta fórmula. O sea que esta fórmula te va a ayudar en múltiples oportunidades, en múltiples casos. No solamente para números consecutivos desde 1, sino también números consecutivos, no importando de dónde empiece. Ya está. Entonces, ahí está su importancia de esa varianza. Bien, a ver, comentario de esta última parte. Disculpen, no veía que ustedes no estaban viendo pues justamente la cámara. A ver, ahora estamos mejor. Me indicas. Me indican. Bien. Entonces, ahora tenemos que ver algunas propiedades que se cumplen con la varianza, con la desviación estándar. ¿De acuerdo? Algunas propiedades, porque esta es una propiedad, ¿de acuerdo? Que con esa fórmula me facilita el cálculo de muchas sucesiones. Me ayuda en ese cálculo, pero no es la única fórmula que vamos a trabajar, ¿no? O mejor dicho, no es la única propiedad con la cual utilizamos esta fórmula. Hay otras que también vamos a señalar. Bien, entonces, mientras van tomando la fotografía de rigor, vamos para acá. Ya, muy bien. Eso queda inmortalizado. Ya. Bien, muchachos, entonces ahora sí, nos movemos para este lado. Ya los que sacaron pues su captura en pantalla ya tienen su meme ya. Espero que lo puedan trabajar sabiamente. ¿Ya? No se preocupen, van a venir más memes ya cuando nos juntemos con el profesor, el que dicta RM, no me acuerdo su apellido. Allá, con el chiquito.
Ya, vamos, entonces continuamos por acá. A ver, primera propiedad, lo que acabamos de enunciar. ¿Ya? Primera propiedad. Primera propiedad. Dado un conjunto de datos vamos a señalar el dato 1, x1, el dato 2, x2, el dato 3, x3, y así en forma sucesiva hasta el dato xn. ¿Cuántos datos hay? N datos. N datos tengo en este caso. ¿Ya? Entonces, con N datos, vamos a decir que se conoce. Se conoce. ¿Qué cosa conozco? La media aritmética. De N datos yo puedo conocer la media aritmética. De esos N datos yo puedo conocer su varianza. De esos N datos puedo conocer su desviación estándar. ¿Ya? Esto es lo que yo trabajo con N datos. Entonces, acá, bastante cuidado. Si a cada dato, ojo, a cada dato, se le suma una misma cantidad C. Se le suma o resta, no te olvides, también se puede restar. Se le suma o resta una misma cantidad. Entonces, por ejemplo, ya no tengo el dato 1. Ahora aparece el x1 más menos la cantidad que le estoy sumando. Ya no aparece el dato 2. Ahora aparece el dato 2 más menos la cantidad que se le agrega. Y así sucesivamente hasta llegar al último. En el último, el xn, también se le suma, se le resta la misma cantidad. Entonces se nota que estamos sumando, restando la misma cantidad a cada uno de los datos iniciales. Entonces, cuando tú sumas o restas una misma cantidad, ¿qué cosa ocurre con los elementos del primer grupo? Y cuando digo elementos, me refiero a la media aritmética, a la varianza y a la desviación estándar. ¿Qué sucede con ellos? Entonces, por acá. Cuando tú sumas o restas una misma cantidad, esa cantidad también se le suma a la media aritmética. Repito, si tú le sumas a todos una misma cantidad, la media aritmética aumenta en esa cantidad. Si a cada uno de los datos le restas una misma cantidad, la media aritmética también se le resta dicha cantidad. Entonces, primero, acá diré, con respecto a la nueva media aritmética, la nueva media aritmética, la media aritmética ha cambiado, ahora será la media aritmética inicial más menos la cantidad que se está sumando en forma constante. Ocurre que la media aritmética sí cambia. Pero la varianza, ¿qué pasa con la varianza? La varianza, como hemos visto en el ejemplo anterior, no cambia. Sigue siendo la varianza del primer grupo. Y acá lo colocamos, no cambia. La varianza no cambia. La desviación estándar. ¿Qué pasa con la desviación estándar? Profe, pero si la varianza no cambia, la desviación estándar tampoco, porque la desviación estándar, ¿qué? La raíz cuadrada. Entonces, la desviación estándar tampoco cambia. Cuando tú sumas o restas una misma cantidad a todo un grupo de números, su media aritmética sí cambia, pero la varianza y la desviación estándar no cambian. Primera propiedad. Y esto tómalo en cuenta. Eso nos va a ayudar en muchos problemas. ¿Ya? Bien. Hasta ahí. ¿Se comprende? ¿Se tiene la idea? Ojo, se comprende, se tiene la idea. ¿Ya? Hemos trabajado el ejemplo. Creo que no es necesario demostrar más. Ya tienes la idea. Vamos a la segunda propiedad. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas. Segunda propiedad.
La segunda propiedad, a ver. Cuando tú trabajas con los números, no necesariamente le vas a sumar, sino que también se puede multiplicar. Entonces, si a cada dato se multiplica por un mismo factor, se multiplica o divide, se multiplica o divide por un mismo valor. Ojo, ahora se está multiplicando o dividiendo. Quiere decir entonces que ahora el dato x1 se está multiplicando por un factor k. El dato x2 se está multiplicando por un factor k. El dato x3 se multiplica por k y así sucesivamente hasta el último que también se multiplica por k. ¿Ya está? Entonces ahora se está multiplicando a cada uno de los datos por una misma cantidad. ¿Ya? Se está multiplicando. En este caso, también te voy a comentar qué cosa ocurre con los demás elementos. La media. ¿Qué pasa con la media? La media aritmética es multiplicada por dicha cantidad. Entonces, la media aritmética será la media aritmética del primer grupo, acá está, media aritmética, pero multiplicado por el factor K. La varianza, ¿qué pasa con la varianza? Escúchame acá. En la varianza, ten mucho cuidado, porque la varianza sí cambia. Y la varianza queda multiplicada por el factor K, pero elevado al cuadrado. Ojo. ¿Por qué, profesor? Porque la varianza trabaja con los cuadrados de los datos. Como trabaja con el cuadrado de los datos, el factor K se eleva al cuadrado. Mucho cuidado. Y la desviación estándar que teníamos inicialmente, el dx, se multiplica por esa constante. O sea que a la desviación estándar y a la media, a ambos le ocurre lo mismo. Se le multiplica por esa constante K. La varianza se multiplica por el cuadrado de ese valor. Esa es una segunda propiedad. Entonces, fíjate la diferencia. Cuando se suma o se resta una misma cantidad, ni la varianza ni la desviación estándar cambian. Permanecen el mismo valor. Acá lo resalto. No cambia y no cambia. Pero cuando multiplicas o divides, entonces sí ten mucho cuidado. La media se multiplica por ese valor, la varianza se multiplica por el cuadrado de ese factor y la desviación estándar se multiplica por el mismo valor. La media y la desviación estándar se multiplican por esa cantidad. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta ahí estamos? A ver, muchachos. Entonces, con eso no debe haber mayor dificultad, por ejemplo, que yo te pida que calcules, por ejemplo, ¿cuánto vale la varianza de 4, de 8, de 12, 16, hasta el valor de cuánto? Hasta el valor de 44. Ahí está. ¿Cuánto vale la varianza de 4, 8, 12, 16 hasta 44? ¿Cuánto vale esa varianza, muchachos? A ver, ¿cómo se calcularía? Ah, claro, muy bien. Acá yo lo he trabajado así para utilizar la fórmula, claro. O sea, la fórmula que hemos trabajado en S de n cuadrado menos 1 sobre 12 se aplica cuando están en progresión aritmética, claro. Porque si no están en progresión aritmética ya no vas a poder utilizar eso. Acá, por ejemplo, la idea es la siguiente. Este es 4 por 1, este es 4 por 2, este es 4 por 3, este es 4 por 4, este es 4 por 11. Todos tienen factor 4. Entonces, esto será igual. Ya que todos tienen factor 4 y es la varianza, en la varianza se multiplica por el cuadrado de ese factor.
entonces sería 4, como quien dice factorizo 4, pero ten cuidado, acá es 4 al cuadrado. Y te caería la varianza de ¿quién? De 1, de 2, de 3, de 4 hasta 11. Ya está. Y esto de acá, fácil para ti, vale 16. Varianza de acá, de números consecutivos desde 1, también fácil para ti, sería 11 al cuadrado menos 1 sobre el valor de 12. ¿Sí o sí? 121 menos 1, 120. 120 entre 12 te caería 10. Por 16, esto saldría 160. ¿Ya está? Entonces, ya tú vas comprendiendo que va a haber expresiones en las cuales prácticamente vas a poder utilizar esa expresión, esa fórmula, ¿cierto? Y que nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Porque imagínate tener que calcular la suma de los cuadrados y restar el cuadrado de la media aritmética o calcular cada diferencia y elevarla al cuadrado. Es un poquito trabajoso. Muchas veces el trabajo acá es un poquito laborioso, muchas veces. Porque si bien es cierto, te doy esta fórmula que nos ayuda, no siempre se aplica, no siempre se aplica. Así que no vayas a pensar que todo es recordar la fórmula y aplicar, no. Hay que recordar los conceptos, hay que recordar la teoría y sobre todo buscar los elementos que me ayuden para poder utilizar un camino adecuado. ¿De acuerdo? Finalmente, te comento otra propiedad que no es aplicativa, digamos, ya en el desarrollo de un problema, pero sí es un elemento teórico muy importante, que tú, como alumno de ingeniería, tienes que recordar. El siguiente elemento es lo que te voy a mostrar. ¿Recuerdas que un primer ejemplo habíamos hecho una distribución de los datos? Entonces, sobre una recta numérica deberán de aparecer los datos. Yo no sé exactamente dónde están ubicados los datos. Por acá de repente hay un dato, por acá hay otro, etcétera. Por ahí están los datos. ¿Ya? Por ahí están los datos. Aquí está el dato 1, el dato 2, el dato 3, así sucesivamente hasta llegar al dato enésimo. Ya está. Esa es una representación. Ahí están los datos sobre la recta numérica. Y en esa recta numérica aparece el valor de la media aritmética. Ya está. Entonces, en toda distribución de datos, la media aritmética se acerca a la parte central de esa distribución. Esa es también una propiedad. Por eso es que la media aritmética es llamada medida de tendencia central. Ahora, si a partir de la media aritmética hacia su derecha y hacia su izquierda, escúchame, voy a tomar un intervalo correspondiente al valor de su desviación estándar. Aquí colocamos desviación estándar y aquí colocamos desviación estándar. Pues entonces te comento de que la cantidad de datos que aparece en este intervalo, la cantidad de datos que aparece es aproximadamente el 66% del total de datos. El 66% del total de datos. Y si tú nuevamente tomas un intervalo más hacia su izquierda y hacia su derecha, con una longitud igual a la desviación estándar, ahí está. Entonces, se cumple que desde este primero hasta este último estará aproximadamente el 99% de los datos. Por eso la medida de dispersión es importante, porque la desviación estándar te dice dónde está la gran mayoría de los datos. Partiendo de la media aritmética hacia su izquierda y hacia su derecha, forma un intervalo donde está el 66% de los datos aproximadamente. Y a partir de la media aritmética, con dos elementos iguales a su desviación estándar, hacia su izquierda y hacia su derecha, puedo obtener el 99%. Eso es una propiedad característica de la desviación estándar. ¿De acuerdo? Y finalmente, vamos a determinar una última, que si bien es cierto, no es
Una propiedad más que nada es un concepto. Lo voy a incluir aquí para que no quede suelto la idea. A ver. Sí, a ver. Bien. A ver. Me pides que te dé un ejemplo aproximadamente, ¿no? A ver, vamos a ver qué ejemplo podemos dar. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo. Ojo, este no es esta última propiedad no es algo aplicativo, es más que nada algo teórico. Mira, ¿cuánto vale la varianza? ¿Cuánto vale la varianza del conjunto de números 1, 2, 3 hasta 7? Ya lo hemos calculado. ¿Cuánto vale esa varianza? ¿Cuánto vale esa varianza? Vale 4, correcto. La varianza es 4. Bien. Y ahora una pregunta. ¿Cuánto vale la media aritmética de 1, 2, 3 hasta 7? ¿Cuánto vale la media aritmética? También vale 4. ¿Por qué? Porque es semisuma de los términos extremos. 1 más 7, 8, la mitad 4. ¿Y cuánto vale la desviación estándar del mismo grupo? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí está 2. ¿Ya está? Entonces, la idea es la siguiente. Voy a resaltar a la media aritmética. La media aritmética vale 4. La media aritmética vale 4. Entonces, si a la izquierda y a la derecha formo un intervalo con longitud igual a la desviación estándar, entonces yo tendré acá. La desviación estándar vale 2 y acá la desviación estándar vale 2. Como esta media aritmética vale 4, 2 unidades a su izquierda me lleva ¿a dónde? Me lleva al punto 2. ¿Sí? 2 unidades a su derecha me daría el punto 6. Y lo que debe ocurrir es que aproximadamente entre 2 y 6 está ¿cuánto? Está aproximadamente el 60% te dije, ¿no? 66%, perdón. 66% del total de datos. Y veamos si es así. ¿Cuántos datos hay del 1 al 7? Del 1 al 7 hay 7 datos. Y acá estaría el 2, por acá estaría el 3, el 4, el 5 y el 6. Digo aproximadamente, no es estrictamente eso. Ahí está, 66%. Veamos si es así. ¿Qué porcentaje es 5 de un total de 7? 5 de 7, 5 séptimos. ¿Cuánto es 5 séptimos? Aproximadamente 70%. Si tú usas calculadora, te va a salir 70%. Esto es una aproximación. ¿Te das cuenta? Repito, en esta distribución de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la media aritmética es 4, me voy 2 unidades a su izquierda, me doy 2 unidades a su derecha, estoy seguro que tengo aproximadamente el 66%. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, ¿de acuerdo? Pero es una aproximación. Te repito, ¿qué tanto por ciento es 5 de 7? ¿Qué tanto por ciento es 5 de 7? ¿Me calculas eso, por favor? 5 entre 7%, claro, 500 entre 7. ¿Cuánto es 500 entre 7? ¿Cuánto es 500 entre 7, por favor? 71,4. 66% es un valor que se aproxima. Ahora, ¿qué más? Que si yo tomo otro intervalo con longitud igual a la desviación estándar vale 2, desviación estándar vale 2. Entonces, acá tendría ¿de cuánto? Acá tendría 2 con menos 2 saldría acá de 0, 6 con 2 saldría hasta 8. Desde 0 hasta 8 tengo que tener aproximadamente el 99% de los datos. ¿No? ¿Sí? Eso fue lo que te dije, 99%. Y de 0 a 8, en esta distribución, como parte desde 1, y llega hasta 7, prácticamente tengo todos los datos. De 0 a 8 tengo el 100% de los datos. Y coincide con lo que te digo, es aproximadamente el 99%. Entonces, te reitero, la desviación estándar es un elemento que te ayuda a saber dónde está la gran cantidad de datos.
a partir de la media aritmética a su izquierda y hacia su derecha, forma un intervalo donde está aproximadamente el 66% de los datos. Y si tomo dos veces la desviación estándar a su izquierda y dos veces la desviación estándar a su derecha, tendré casi todos los datos, el 99%. Esa es la idea y la intención de lo que viene a ser la desviación estándar. Bien, espero que se comprenda un poquito mejor lo último que hemos dicho de propiedad. A ver, me indica por favor si se comprende mejor. Me indica, me indica. Bien, ya. Entonces ustedes ya están trabajando con mejor propiedad el manejo de las medidas de dispersión. Justamente ese es el nombre, ¿no? Medidas de dispersión, porque justamente sabes que no todos los datos van a estar cerca a la media aritmética, ¿no? Pero conforme la desviación estándar es más pequeña, entonces los datos se están agrupando más cerca a la media aritmética. Y ya sabes más o menos qué tan lejos, qué tan cerca están los datos, ¿no? Y eso con la desviación estándar. Esa es la propiedad. Y finalmente, acá nomás lo voy a indicar, el cuarto aspecto, que es otro indicador que se ha formado en base a los anteriores. Este último indicador le damos el nombre de coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, que lo vas a representar solamente por CB, siglas que algunos de ustedes de repente reconocen. Claro, coeficiente de variación son sus iniciales. No es otra cosa que la comparación entre la desviación estándar con respecto a la media aritmética. Y si te piden el coeficiente de variación porcentual, simplemente lo multiplicas por el 100%. Este es solamente un indicador, ¿de acuerdo? Que en algunos casos te van a pedir, te van a solicitar. Repito, el coeficiente de variación es la comparación de la desviación estándar con la media aritmética. Como la desviación estándar tiene las mismas unidades que la media aritmética, si esto es en metros, abajo es en metros, el coeficiente de variación es un número nada más, ¿ya? El coeficiente de variación es un número. Ah, me olvidé de decir, la desviación estándar tiene las mismas unidades que la media aritmética y la varianza tiene las unidades pero elevada al cuadrado. La varianza siempre es el cuadrado de las unidades que tiene la media aritmética. Eso siempre no lo olviden. Bien, y con eso ya completamos todo lo que va a ser la teoría de esta parte de medida de dispersión. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo hemos estado? A ver, me indican, me señalan sus apreciaciones. A ver, a ver, a ver, ¿cómo estamos? Me indican, me escriben rápidamente. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos a ver el material, ¿ya? A ver. Vamos a ver material. Voy a borrar un ratito acá la pizarra. Y me vas indicando cuál es el criterio. Ya he visto que han estado resolviendo, eso es muy bueno. Como le digo, siempre traten de resolver en forma paralela a lo que vamos trabajando. ¿Mm? Ujú. No, no hay problema. No. Ups. Ya está.
Bien, muchachos, entonces disculpen los minutos. Dice del número 1, ya la resolución de problemas. Número 1. Vamos por acá. Excelente, muy bien. Ya lo han resuelto. Vamos a corroborar nada más que no lo hemos trabajado todavía. Y el siguiente conjunto de datos, el conjunto de datos es 3, 8, 6, 8, 8, 9. 3, 8, 6, 8, 8, 9. Ya está. Tenemos esos 6 datos. Determina la desviación estándar. Entonces, lo primero que hacemos que es cálculo de la media aritmética. La media aritmética será la suma de los datos entre la cantidad. Tendré que sumar 3 más 8 más 6 más 8 más 8 más 9 y dividirlo todo esto entre 6. ¿No? Tendríamos 8 más 8 más 8, 3 veces 8, 24, más 6 saldría 30. 30 más 9, 39, más 3, 42. 42 entre 6 saldría 7. Y como la media aritmética es 7, entonces la varianza será igual. La diferencia que hay de cada dato con respecto a la media aritmética. De 3 a 7, la diferencia menos 4, pero elevado al cuadrado. De 8 a 7, la diferencia es 1 elevado al cuadrado. De 6 a 7, la diferencia menos 1 elevado al cuadrado. De 8 a 7, ya te dije, 1 al cuadrado. El siguiente también 1 al cuadrado. Y 9 a 7, 2 al cuadrado. ¿Entre cuánto? Entre el valor de 6, que es la cantidad de datos. Tendríamos 1 más 1 más 1 más 1 sale 4. 4 al cuadrado, 16, más 4, 20. 20 más 2 al cuadrado, que es 4, saldría 24. 24 entre 6, el valor de la varianza vendría a ser igual a 4. Pero me piden cuánto vale la desviación estándar. Y la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de 4. Y eso vendría a ser igual a 2. Lo cual, como tú bien has indicado, vendría a ser alternativa D. Problema número 2. A ver. Número 2. Ahí está. Número 2. Dice, la suma de los cuadrados de 4 números primos es 364. Determina la varianza de dichos números sabiendo que su media aritmética es 9. Entonces, mira, si te dan que los cuadrados de estos números primos, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero y cuadrado del cuarto, es conocido, la suma de los cuadrados de estos 4 números primos dice que vale ¿cuánto? 364. Ahí está. Y también me dicen de que la media aritmética es igual a 9. Entonces, para determinar su varianza, voy a utilizar la segunda fórmula. Porque la varianza, utilizando la segunda fórmula, ¿cuál es? Es la suma de los cuadrados de cada uno de los datos entre la cantidad de datos menos el valor de la media aritmética elevada al cuadrado. La suma de los cuadrados es dato del problema. Eso vale 364. ¿Entre cuánto? Entre la cantidad de datos. Me dice que son 4 números, entre 4, menos el cuadrado de la media aritmética. O sea, menos 9 elevado al cuadrado. Y esto saldrá 364 entre 4 sale 91. Y 91 le restamos el valor de 9 al cuadrado, que es 81. 91 menos 81, la varianza resulta ser igual a 10. Y ya tenemos el resultado del segundo dato. Esto saldría 10, me piden la varianza únicamente. Alternativa avioncito para el problema indicado. Ahí está, avioncito. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, muchachos? A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende? Gracias, muy bien. Seguimos. Movemos acá. Siguiente, número 3. Número 3. Número 3, me indican de un grupo de niños cuyas edades son 3, 4, 5 y 6 años, siendo las frecuencias 1, 2, 3 y 4 respectivamente, determine el coeficiente de variación porcentual. Entonces, mira, acá tengo yo
las edades de un grupo de niños. Las edades son 3, 4, 5 y 6. Y tendré entonces las frecuencias, es decir, la cantidad de veces que se repite. Son 1, 2, 3 y 4. Entonces, nosotros hemos trabajado, distribuido lo que viene a ser la varianza, la desviación estándar para datos no agrupados, es decir, cuando no se presentan en tabla. Pero en este problema número 3 me indican tabla, porque hablan de frecuencia. Cada vez que hablan de frecuencia, se están refiriendo a una tabla estadística. Entonces, te imaginas esta tabla que se forma con los datos señalados. ¿Ya está? ¿Cómo calculo la desviación estándar y la varianza con respecto a esos términos? Profe, es recontra fácil. La media aritmética sería la suma de 3 más 4 más 5 más 6. Uy, no vayas a hacer eso. Recuerda que cuando tienes una tabla, la media aritmética cambia la forma. La media aritmética es la suma de cada dato multiplicada por su frecuencia. Esa es la suma que tienes que efectuar y dividido entre el total de datos. En forma muy similar, la varianza también tiene esta figura. Cuando tenemos tabla, la varianza será igual a la sumatoria de cada dato menos la media aritmética elevada al cuadrado, pero multiplicado por la frecuencia correspondiente a ese dato entre el total de datos. En este caso, cuando tienes tabla, tienes que utilizar justamente frecuencia. Se agrega como un elemento más. Y evidentemente, si no hubiese tabla, o sea, no hay frecuencia, utilizas esto de arriba nada más. Bien, la desviación estándar no cambia, raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si quieres calcular la varianza, raíz cuadrada, nada más. Y el cual sí tienes que tener cuidado es en cuanto a la segunda fórmula de la varianza. La segunda fórmula de la varianza, ¿recuerdas cómo era? Claro, la segunda fórmula de la varianza era así, sumatoria de los cuadrados de los datos, ¿recuerdas? Sumatoria de los cuadrados de los datos. Cuando estás en tabla, sumatoria de los cuadrados de los datos multiplicado por la frecuencia respectiva entre el total de datos, menos el cuadrado de la media aritmética. Entonces, cuando hay tabla, aparece frecuencias en las fórmulas respectivas que se están señalando. En el caso de la desviación estándar no tengo que agregar nada, porque la desviación estándar sigue siendo la raíz cuadrada de los valores señalados. Raíz cuadrada de la varianza en ese caso. ¿Estamos? Ya. Entonces, con esa observación, calculamos lo que nos piden. A ver. Entonces, vamos a trabajar por acá. Uy, ¿le han tomado fotos? ¿Le han tomado fotos? No se sabe, profe. A ver, entonces, como no han tomado fotos, a ver si podemos avanzar por acá. No, estoy que es camino. Ahí está. Sí, voy a utilizar esa columna, ya que no sé si han tomado fotos. A ver. Calculamos la media aritmética con esta fórmula. Uy, pero ¿cómo se calcula la media aritmética? La media aritmética se calcula multiplicando 3 por 1, 4 por 2, 5 por 3, 6 por 4. Te propongo, a cada valor le resto convenientemente una cierta cantidad. A cada valor le resto, digamos, ¿cuánto le resto? Le resto 4. Mira, aquí voy a restarle a cada valor 4. Entonces tendría, cada dato le resto 4. 3 menos 4, acá me queda menos 1. 4 menos 4, acá me queda 0. 5 menos 4, por acá queda 1. Y 6 menos 4, por acá queda 2. Ya está. Ahora vamos a utilizar la fórmula de media aritmética. Pero como a cada dato le he restado 4, a la media aritmética también le estoy restando 4. ¿Ya está? Entonces tendré ahora menos 1 por 1. Menos 1 por 1 sale menos 1.
0 por 2 sale 0. 1 por 3 sale 3. Y 2 por 4 aparece 8. ¿Entre cuánto? Entre el total de datos. Y el total de datos es la suma de las frecuencias. 1 más 2 más 3 más 4 sale entre 10. ¿Cuánto sale esto? Mira, 8 más 3, 11, menos 1, 10. 10 entre 10 sale 1. Menos 4 pasa acá y yo tendré que la media aritmética viene a ser igual a ¿cuánto? 4 más 1 igual a 5. La media aritmética vale 5. ¿Ya está? Ahora voy a calcular la varianza. La varianza, ¿qué es igual? A la diferencia de la media aritmética con cada una de las edades, pero elevada al cuadrado. 5 menos 3 saldría 2 al cuadrado. Lo dejo así indicado, mira, 2 al cuadrado. Multiplicado por su frecuencia, multiplicado por 1, más 5 menos 4, 1 al cuadrado 1 por 2. Acá tendré 1 al cuadrado por 2. Más 5 menos 5, 0. Al cuadrado 0 por 3. Acá sale 0 al cuadrado por 3. Más, acá tendré 5 con 6, diferencia 1 al cuadrado, saldría 1 multiplicado por la frecuencia 4. ¿Ya está? Y todo esto dividido entre el valor de 10. Acá sale 4, acá sale 2, 4 con 2 va 6, acá sale 0, y acá tendría 4. 4 más 6 más 4. ¿Cuánto sale? 10, ¿no? 10 quedaría arriba y abajo te queda 10. Por lo tanto, la varianza vendría a ser igual a 1. La varianza es igual a 1, la desviación estándar también resulta ser igual a 1. ¿Qué cosa te piden por acá? Ups. ¿Qué cosa te pedían ahí? Ah, el coeficiente de variación porcentual. Entonces, el coeficiente de variación no es otra cosa que el valor de la desviación estándar que vale 1, dividido entre la media aritmética que vale 5, y como te piden porcentual, multiplica por el 100%. ¿Ya está? 100 entre 5, esto se sale 20%. Ahí está el coeficiente de variación porcentual. Sale 20% y tenemos clave por acá, si aparece alternativa C de casita. Por acá tenemos C de casita. ¿Ya está bien, muchachos? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Excelente, chicos. Muy bien, muy agradecido. Ya estamos en la hora del finish, la hora final. Así que, por favor, continúen estudiando. No se olviden este tema. Lo repetimos. Sí, esa es toda la teoría. Lo repetimos el día viernes, ya en la solución de los problemas. ¿Ya? Acá sí nos alcanzó el tiempo para completar la teoría. ¿Ya, chicos? Gracias a ustedes, gracias también. Repasen, por favor, no se pierdan, practiquen y busquen más problemas al respecto. Ya, chicos, gracias, quedamos.